Hola, gracias por estar con nosotros. Soy Carlos Mejía y esto es Huellas de Libertad. Acompáñenos hoy y descubramos juntos cómo ser libres de la culpabilidad. Un sentimiento negativo que puede echar a perder nuestra vida por completo. Síganos la pista. Permítame preguntarle, ¿alguna vez hizo algo de lo cual se arrepintió después, sin embargo, a pesar del paso del tiempo, siguió sintiéndose culpable? ¿Se ha usted sentido atormentado por errores del pasado que causaron daños o pérdidas, ya sea en su vida o a terceros? ¿Ha tenido días o noches llenos de remordimiento por algo que olvidó hacer en favor de alguien y que terminó por afectarlos? ¿Ha vivido quizás episodios de pecado en su vida que le provocaron una profunda condenación? Si somos honestos en contestar estas preguntas, tendremos que concluir que todos podemos ser atrapados por la culpabilidad. Desde el simple hecho de sentirnos apenados y culpables por acciones y palabras que no debieron ser parte de nuestra historia, hasta el hecho de sentir que tenemos razones profundas para estar atrapados por la condenación, todos podemos ser esclavizados por la culpabilidad. Le cuento que la Real Academia Española dice acerca de la culpabilidad que es cualidad de culpable. Pero la culpa en sí misma la definen de esta manera. Ellos dicen que es acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar la culpabilidad en nuestras vidas? Permítame darle algunos rasgos. Cuando nos embarga un sentimiento de dolor respecto a un error cometido en el pasado, préstele atención porque eso puede estar señalando culpabilidad en su corazón. También cuando con el paso del tiempo seguimos recriminándonos un asunto que ya es historia, pero usted o cualquier persona o yo puedo estar en esto recriminándome aquel suceso. También cuando no nos hemos perdonado a nosotros mismos las acciones y pecados que hay en nuestra historia de vida. Hay personas que no se sueltan a sí mismos. Ellos se acusan a sí mismos, están siempre no solo recriminándose, sino que no se han perdonado aquellos sucesos. Pero también cuando persistimos en un retraimiento motivado por la sensación de ser indignos. Eso de que ya no hablo con alguien o no lo trato igual o tiendo a retraerme de ambientes porque no me siento digno de ellos. Eso también es culpabilidad. Un par de rasgos más. Mire, cuando usted se siente incómodo con usted mismo, dejó de gustarse y valorarse por un deber no cumplido, ya sea como papá, esposo, esposa, como amigo, compañero de trabajo, y usted dejó de gustarse a sí mismo porque dice, yo no he cumplido mi deber, no he hecho bien las cosas. Pues eso es culpabilidad. Y finalmente, cuando adquirimos seguridad de merecer ser castigados o sancionados por no llenar la expectativa de alguien, y usted dice para sí mismo, yo me lo merezco, merezco ser castigado, merezco ser condenado. Todo esto puede estar señalándonos un profundo sentido de culpabilidad. Le cuento cómo lo ve la gente, cómo lo ven los expertos. Para el caso, en su libro De la culpa a la calma, Ángela Marulanda, que es una autora y educadora familiar, hace eco del pensamiento de muchos psicólogos, diciendo que gracias a la culpa aprendemos a actuar como los demás esperan, motivados por la necesidad de que nos amen. Qué curioso comentario, ¿no le parece? También ella agrega, ese temor es lo que da lugar a que en ocasiones nos sintamos culpables cuando hacemos algo que consideramos digno de censura, aunque sepamos que nadie se enterará.
Otro escritor, el doctor en psicología y experto en autoayuda, Joseph Luciani, autor de la obra Cómo superar la ansiedad y la depresión, dice que la cantidad de culpa que uno siente depende de cómo interprete lo que uno está haciendo o lo que deja de hacer. Pero también él agrega, parece ser que la culpabilidad es un fenómeno, mire cómo le llama, psicocultural universal. Y además este hombre se pregunta, ¿cuál podría ser la ventaja evolutiva de dicha tendencia? Por supuesto, este escritor, como muchos otros, defienden el carácter de la evolución en la vida del hombre. Para el caso Peter Belolavec, escritor e investigador de origen eslovaco y gran defensor de la evolución, dice que la culpabilidad es otro de los rasgos del carácter del individuo con complejo de inferioridad. O sea que para él, en su libro Inteligencia, Complejos y Evolución Personal, para él la culpabilidad solo corresponde a la vida de aquellos que tienen complejos de inferioridad. ¿Qué piensa usted de todo esto? Porque así la gente ve el problema de la culpabilidad. Ahora bien, en Huellas de Libertad, para nosotros lo más importante es citar la verdad de Dios acerca de este problema tan cotidiano. Por eso le invito a que se quede con nosotros. Al regreso hablaremos de cómo lo ve Dios, la perspectiva bíblica sobre la culpabilidad. Conocer. Experimentar. Vivir. Sin condenación. La verdad que nos lleva a completa libertad. Huellas de libertad. Verdades eternas para problemas actuales. Hoy en Huellas de Libertad queremos encontrar el camino que Dios nos ofrece para ser libres de la culpabilidad. Un problema del que muchos tienen su propia perspectiva, pero yo quiero darle la perspectiva de Dios. ¿Cómo lo ve Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esta emoción negativa, este sentimiento que puede atrapar nuestros corazones? En primer lugar, permítame señalarle que culpabilidad, yendo al contexto bíblico, en primer lugar es estar bajo el acecho de la condenación. Que usted se quede atrapado y bajo ese acecho de la condenación que busca cómo hacerle sentir a usted el peso de sus errores. Quiero recordar aquel pasaje tan conocido de los primeros hombres, la segunda generación, podríamos decir, de nuestros primeros padres, pues Caín y Abel, sus hijos, de quien se cuenta un episodio importante en la Biblia porque fueron hombres que aprendieron a adorar y a presentar en el altar delante de Dios sus ofrendas. Sin embargo, de todos es conocida la historia. Caín se enfureció porque la ofrenda de Abel fue más grata a los ojos de Dios. Y en esta descripción del contexto que señalo, encontramos lo que nos dice Génesis capítulo 4, versículo 6. Lo leo a continuación, dice la Escritura. Entonces el Señor le dijo, son palabras que Dios le dijo a Caín. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Y añade el pasaje, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado, oiga bien, te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Vemos entonces acá que el señalamiento de Dios diciéndole a Caín, si haces lo malo, el pecado te acecha. O sea, no es que le está hablando de que lo acechará para hacer el mal, sino como producto de que ha hecho el mal. ¿Y de qué forma nos acecha el pecado? El pecado nos acecha con condenación y culpa precisamente por haber hecho las cosas mal delante de Dios. ¿Qué pasaba con Caín? Estaba sufriendo la consecuencia de la culpa. Estaba siendo acechado por la sensación natural de no haber presentado su mejor ofrenda a Dios. Este es un ciclo de pecado,
culpa. Pecado, culpa. Dios le dijo a Caín, si haces lo malo, el pecado te acecha. Y como lo dije antes, ¿cómo nos acecha el pecado? Por medio de la condenación, por medio del sentido de culpabilidad. También notemos que el Señor le advirtió a Caín, tú puedes dominarlo. O sea, si dispones tu voluntad para hacer las cosas de la manera correcta delante de mí, le estaba diciendo el Señor, tú puedes o romper, más bien dicho, el ciclo de esto de pecado, culpa, pecado, culpa. En segundo lugar, para que usted y yo tengamos en cuenta de qué se trata la culpabilidad. Culpabilidad es acumular carga, una carga emocional hasta autodescalificarse. Dejarse cargar tanto por una emocionalidad negativa que usted llega al punto de autodescalificarse. Algo, digamos, en un buen ejemplo de esto le sucedió a Esdras, un hombre que tenía un llamado sacerdotal, un llamado importante para restaurar al pueblo de Dios después de que el pueblo de Dios había sido sacado de su tierra. Y Esdras, buscando la restauración del pueblo, nos dice en uno de sus pasajes, en capítulo 9, versículo 6, después de descubrir que muchos en el pueblo de Israel se habían dado al libertinaje de tomar esposas de otras naciones y de otros pueblos, Esdras nos dice lo siguiente: y le dije en oración, Dios mío, estoy confundido y siento vergüenza de levantar el rostro hacia ti, porque nuestras maldades se han amontonado hasta cubrirnos por completo. Nuestra culpa ha llegado hasta el cielo. Aunque no era una culpa propiamente de sus pecados y errores personales, él, que asumía liderazgo delante de toda la nación, le dice a Dios, Señor, yo estoy sintiendo el peso de esta culpa. Note que los síntomas ocasionados por la culpabilidad, Esdras menciona confusión, vergüenza, incapacidad de adorar a Dios, de levantar el rostro delante de Dios con libertad. Así que hemos visto que la culpabilidad, en primer lugar, es tener o estar bajo el acecho de la condenación, pero también culpabilidad es acumular carga, como sucedió con Esdras, una carga emocional negativa hasta autodescalificarnos. Hay gente que cuando llega a ese punto de culpabilidad, ellos se autodescalifican. Como papás, como esposos, como creyentes se autodescalifican. Pero no solo esto, culpabilidad también tiene que ver con abatimiento natural provocado por el fracaso. Es un abatimiento del corazón, del alma, que viene porque así es la vida. Usted fracasa y usted tendrá su momento de culpa, su momento de dolor por la situación. Mateo 26:75 nos describe un escenario tan gráfico de el dolor del fracaso en la vida de Pedro. Dice lo siguiente: entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo de allí lloró amargamente, porque recordó que el Señor le había advertido que sería capaz de negarle. Todos nos movemos bajo el abatimiento que nos provoca no llenar las expectativas de personas a las que amamos, no llenar las expectativas de alguien que espera un alto rendimiento de parte nuestra, ya sea en una relación o en un asunto laboral o de cualquier tipo que para la otra persona es importante. 3 cosas le he dicho entonces acerca de la culpabilidad. Primero, culpabilidad es estar bajo el acecho de la condenación. En segundo lugar, culpabilidad es acumular carga emocional negativa hasta autodescalificarse. Y por último, la culpabilidad, desde el punto de vista de muchos contextos bíblicos, también es ese abatimiento natural provocado por el fracaso. Al regreso, aprenderemos cómo ser libres de la culpabilidad. Quédese con nosotros.
Un problema que la Real Academia Española define como cualidad de culpable. Eso es la culpabilidad. Pero hemos aprendido, de acuerdo a contextos bíblicos, donde Dios muestra lo que Él piensa de la culpabilidad, que culpabilidad es estar bajo acecho de la condenación. Cada vez que pecamos nos sucederá eso. Culpabilidad es acumular carga emocional hasta autodescalificarme y decir que yo no puedo, que yo no sirvo, que no conviene que yo lo haga aquello. Y también culpabilidad es el abatimiento natural provocado por el fracaso, como sucedió con Pedro. Ahora bien, ¿cómo ser libres de la culpabilidad? ¿Cuáles son las huellas de libertad que Jesús nos ofrece en su palabra para que al seguirlas usted y yo podamos ser libres de la culpabilidad? Permítame aconsejarle en primer lugar lo siguiente: resuelva la culpa ahora, no después. Así como usted lo escucha. Resuelva cualquier grado de culpabilidad que usted ha dejado que se acumule en su mente y corazón. Resuélvalo ya, resuélvalo ahora, no después. En Génesis 4:8 encontramos parte del desenlace de lo que sucedió con Caín, porque aquel hombre no reaccionó frente a la advertencia divina y se dejó atrapar de tal manera, no solo por el pecado, sino por la misma culpabilidad. Y como dije antes, se volvió un ciclo de pecado, culpa. Y nos dice lo siguiente esta escritura: Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Mire usted qué desenlace más triste. Un proceso de culpabilidad no resuelto tiene el potencial de traer mayores consecuencias a nuestra vida. En el caso de Caín fue absolutamente trágico. Quizás para usted y para mí no lo será a ese grado, quizás sí, pero usted y yo debemos entender que un proceso no atendido de culpabilidad tiene el potencial de dañar nuestras vidas en un alto nivel. Caín no resolvió su culpabilidad y la decadencia interna que esto le produjo lo llevó a levantar la mano contra su propio hermano, contra Abel. Y ya conocemos lo triste del cierre de esta historia. Pero también usted y yo podemos ser libres de la culpabilidad, no solo resolviendo la culpa ahora y no después. En segundo lugar, también confiese su pecado, reciba perdón por medio de la fe y perdónese a sí mismo. Usted necesita permitir que la confesión, que es el método que Dios nos ha dado para ponernos a cuentas con Él, funcione en su vida. Y así, por medio de la confesión, en fe, recibir el perdón de su pecado y a la vez perdonarse a sí mismo por lo que usted haya hecho. Por esta razón le quiero recordar lo que nos dice Proverbios 28:13. Dice la Escritura: quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Si usted corre a Dios y toma ese camino llamado confesión para arreglar las cuentas con Él, Dios dice: quien encubre su pecado no va a prosperar, pero el que lo confiesa encontrará perdón. Sobre todo, por supuesto, si se aparta de su pecado. La forma correcta de hacerlo, entonces, es basándonos en la sinceridad y el reconocimiento, pero también en la fe y la confianza de que podemos recibir el perdón de Dios y, por supuesto, perdonarnos a nosotros mismos es muy importante. Otra huella de libertad y la última de hoy: trabaje contra el pecado de forma preventiva. ¿Quiere usted ser libre de culpa? No permita que el pecado permanentemente se salga con la suya, o que Satanás, que trae todo tipo de tentación alrededor de su vida, se salga con la suya. Trabaje con el pecado de forma preventiva. Para esto son muy apropiadas las palabras del salmista, que en Salmo 19, versículo 13, están registradas para nuestro beneficio. Dice la Escritura: libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Interesante pasaje. Mire usted, libra
a tu siervo de pecar a sabiendas, o sea, de pecar de manera voluntaria y de dejar que los pecados que me acechan, Señor, me dominen. Yo creo que todos podemos identificar qué pecados son aquellos que tratan de dominarnos. Seguramente no todos tendremos la misma inclinación hacia cierto pecado, pero todos tenemos pecados que tratan de dominarnos. Pues identifique usted ese pecado y trabaje con él de forma preventiva. No permita que el pecado se salga con la suya, porque lo único que le quedará de todo eso será quedar atrapado en la culpa. Y el salmista lo dice de manera tan clara: así estaré libre de culpa. O sea, él decía: Señor, trabaja conmigo y méteme en un proceso en el que yo mejor evito el pecado antes de entrar en él y por consecuencia llenarme de culpa. Quiero invitarle a orar para que apliquemos a nuestra vida, con la ayuda del Señor, estas huellas de libertad. Oremos. Señor, te pedimos por aquellas culpas que han quedado en nuestro corazón con el paso del tiempo. Las queremos resolver hoy mismo, no después. Señor, sobre todo esas culpas que se anidaron, Dios, y ya son parte de nuestra mentalidad o de nuestro estilo de vida. Hoy las rechazamos, queremos resolverlas. Pero también, Señor, enséñanos el camino valioso de la confesión. Y que podamos activar en fe nuestra confesión de tal manera que al llegar a tu presencia abrimos nuestro corazón y sabemos por medio de la fe en Jesús que la confesión es nuestra manera de arreglar las cuentas contigo, que tú nos perdonas y danos la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos. Y finalmente, Señor, oramos para que nos enseñes a trabajar con el pecado de forma preventiva y no después de que el pecado nos atrapó y trajo gran cantidad de culpa. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. Esto ha sido todo por hoy. Le invito a estar pendiente de nuestro siguiente programa y juntos podremos descubrir huellas de libertad.